¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que algo no estaba bien, aunque no hubiera ningún ruido, ningún evento aparente, ninguna razón lógica? Como si el aire a tu alrededor hubiera cambiado de densidad y, aunque tus ojos no vieran nada, tu cuerpo supiera algo. Hay momentos así, instantes en los que lo invisible toca lo visible. Y todo comienza en silencio. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a una mujer que escribió diciendo que cada mañana sentía un escalofrío inexplicable al entrar al baño. No era frío, ni miedo. Era otra cosa, como si un peso antiguo viviera allí. Ya había cambiado los azulejos, renovado la ducha, repintado las paredes, pero la incomodidad regresaba. Siempre a la misma hora, justo después del amanecer. Intentó ignorarlo, pero su cuerpo no. Pesadillas nocturnas, cansancio persistente y una angustia que parecía brotar de la nada. Hasta que, cierta noche, dibujó una espiral en el suelo. Un gesto simple, sin pretensiones, pero con algo distinto: intención. Trazó la espiral con calma mientras oraba. No sabía exactamente qué esperaba, pero sentía que debía hacerlo. A la mañana siguiente, al pisar ese espacio, no sintió el escalofrío, sintió otra cosa, una ligereza que no recordaba desde hacía tiempo. El agua caía diferente, el sonido de la ducha parecía más suave y el espejo se veía más limpio, aunque nadie lo hubiera tocado. Era como si el ambiente hubiera vuelto a respirar. La espiral se había convertido en un canal, no de magia, sino de conciencia. Durante la noche recogió lo que estaba suelto, lo que flotaba sin rumbo, lo que había sido dejado por visitas, pensamientos, recuerdos, todo lo que, en silencio, ocupaba espacio. Y cuando el sol tocó ese lugar por primera vez, algo se alineó. Esta historia no es única. En una gran ciudad, un hombre solitario contó que tras dibujar la misma espiral en el suelo del baño, volvió a tener sueños tranquilos. No esperaba nada, solo estaba cansado de noches inquietas. Pero el gesto de trazar aquel símbolo antes de dormir despertó un cambio. No en el mundo, en él, porque el símbolo, cuando se hace con verdad, activa más que un espacio, despierta al guardián interior, aquel que reconoce cuando algo no está en armonía, aunque todos a su alrededor digan que todo está bien. Y eso es lo que revela la espiral. No se trata de decoración, se trata de decisión. Trazar ese símbolo en el suelo del baño antes de dormir es como declarar que ese espacio es un punto de sanación, y al amanecer, lo que estaba fuera de lugar encuentra salida, lo que estaba olvidado se revela, lo que necesitaba ser liberado se va. No siempre entendemos por qué, pero sentimos, aun cuando algo cambia. Y a veces lo único que hacía falta era un gesto, hecho en silencio, con el alma despierta. Lo invisible no necesita pruebas, responde a la vibración. Si estás sintiendo que este contenido está trayendo claridad y equilibrio a tu vida, dale me gusta al video, suscríbete y comparte en los comentarios lo que has percibido al poner esta práctica en acción. Tu presencia aquí fortalece esta red de luz y conciencia. Escribe en los comentarios: purifico mi espacio, y activa esa intención dentro de ti. Algunas personas piensan que basta con limpiar el cuerpo para liberarse del peso del día, pero el cuerpo es solo una parte. Existen capas más sutiles que acumulan lo que los ojos no ven, memorias de encuentros, pensamientos que no son nuestros, miradas que nos atravesaron sin aviso. Todo eso se queda alojado en los rincones del campo energético, como un polvo invisible que nadie enseña a barrer. Y por eso el baño, ese lugar donde nos despojamos, se transforma sin que lo notemos en un espejo vibracional. Allí dejamos restos de lo que cargamos por dentro.
Es donde los silencios se amplifican, donde las heridas se mezclan con el agua, donde la soledad encuentra eco en las paredes frías. No se trata solo de bañarse, se trata de limpiarse de todo aquello que entró sin ser invitado. Eso fue lo que relató una joven que cada mañana sentía un malestar inexplicable al mirarse al espejo. Nada en su reflejo estaba mal, pero todo en ella parecía fuera de lugar. Comenzó a dibujar la espiral antes de dormir con una pequeña rama seca. No esperaba cambios, solo deseaba dormir en paz, y la transformación llegó en silencio. No en su apariencia, sino en lo que sentía al despertar. El baño se sentía más liviano, su rostro más tranquilo. Las ojeras se suavizaron y la respiración encontró un nuevo ritmo. La espiral no eliminó los problemas, pero reorganizó el espacio interno, creó un movimiento de salida para todo lo que había quedado atrapado. Una corriente vibracional que seguía el flujo del agua, llevándose restos de dolor, miedos acumulados, palabras no dichas. En otra historia, un hombre contaba sueños recurrentes con pasillos oscuros, puertas que se cerraban solas, voces sin rostro. Se despertaba tenso, sudando, sin entender por qué, hasta que escuchó hablar de la espiral. Comenzó a dibujarla con sal gruesa en el suelo del baño, y noche tras noche el patrón fue quebrándose. Los sueños cambiaron, las voces se silenciaron. El sueño encontró refugio, porque el símbolo, cuando se hace con verdad, no actúa solo afuera. Actúa dentro, reorganiza, reactiva lo que había sido apagado, devuelve al cuerpo su propia vibración. La espiral no es magia, es un mapa, un camino circular que, aunque regrese al punto de origen, nunca vuelve igual. En cada vuelta algo queda atrás, y lo que permanece es solo lo esencial. Cuando colocamos ese símbolo en el suelo, estamos diciendo al invisible: aquí comienza un nuevo orden. Aquí, lo que ya no sirve, tiene permiso para irse. Aquí, quien despierta no es solo el cuerpo, sino el alma que se cansó de cargar lo que no le pertenece. Por eso, no subestimes lo que parece pequeño. A veces, el gesto más simple es el que abre el espacio para la verdadera sanación. Y quizás notes al final de todo que la espiral no fue dibujada en el suelo, fue trazada en ti, y cada paso que das al amanecer ya lleva un nuevo centro. Algunos cambios ocurren sin sonido, sin anuncio, simplemente se instalan. Te despiertas y lo sientes. El ambiente respira de otra manera. El cuerpo está más liviano, la mente menos densa. Y por alguna razón que no sabes explicar, esa espiral, dibujada en el suelo del baño, parece tener algo que ver con eso. No es sugestión, es sintonía. La espiral no fue hecha para impresionar, fue hecha para transformar. Durante la noche, mientras el cuerpo reposa, ella sigue trabajando, moviendo, liberando, recalibrando. Es como si hubiera una inteligencia silenciosa detrás de ese símbolo, una conciencia ancestral que comprende lo que necesita disolverse, aunque tú no sepas nombrarlo. Eso fue lo que descubrió una mujer que había perdido a su hijo hacía poco tiempo. El dolor era tan grande que ninguna palabra tenía sentido. El duelo ocupaba cada rincón de la casa. Y el baño, donde solía llorar en silencio, se había convertido en un santuario de tristeza. Un día, sin saber exactamente por qué, trazó la espiral en el suelo con los dedos mojados. Era de madrugada. Solo siguió el impulso. Esa mañana, el llanto vino de otro lugar, no del dolor, sino del alivio. Decía que sintió que algo fue retirado, como si la espiral hubiera absorbido una parte de esa sombra, no para borrar la memoria, sino para aligerar el peso. Por primera vez en meses, pudo mirarse al espejo sin culpa. La imagen reflejada seguía siendo la de alguien en duelo, pero también había un rastro de paz.
Ese es el poder de los gestos hechos con verdad. No reparan lo que se fue, pero traen de vuelta lo que se estaba apagando, la capacidad de continuar. La espiral no juzga, ella acoge, reconoce el caos y ofrece salida, no exige explicaciones, solo pide presencia, y cuando esa presencia sucede, todo el entorno se reordena. No porque el símbolo sea mágico, sino porque activa lo que ya estaba latente en ti. En muchos relatos, las señales se parecen. Sueños más nítidos, el regreso de la intuición, el deseo de cambiar hábitos, la sensación de limpieza interior y, sobre todo, una conexión silenciosa con lo sagrado. Tal vez porque al trazar la espiral estás tocando algo que va más allá del tiempo. Un lenguaje que no usa palabras, pero que lo invisible entiende perfectamente. Al final, no se trata de lo que esperas sentir. Se trata de lo que estás listo para soltar. Y cuando el sol nazca y toque el punto donde reposa la espiral, algo despertará en contigo. No llegará con una luz intensa ni con promesas. Llega con suavidad, como una brisa después de la tormenta. El llamado permanece. Dibújala. Confía. Permite. Porque cuando la espiral se completa, no es el trazo en el suelo lo que transforma la casa. Es lo que se mueve dentro de ti, lo que cambia todo a tu alrededor. Hay un momento, poco antes de que amanezca, en el que todo parece suspendido. El mundo aún no ha despertado, pero tampoco sigue dormido. Es en ese intervalo donde la espiral cobra fuerza. Aquello que dibujaste la noche anterior comienza a latir de otro modo, como si hubiera absorbido lo necesario y ahora devolviera lo que quedó limpio. Es difícil explicarlo, pero fácil de sentir. El ambiente se percibe más claro, incluso sin luz. El silencio se vuelve reconfortante y ya no pesado. Hasta el agua, al tocar el suelo, suena diferente. Porque ahí, en ese símbolo trazado con intención, se tomó una decisión. Elegiste cuidar aquello que no se ve. Así fue para un anciano que pasaba noches enteras sin dormir. Llevaba semanas sin descanso. Ya había probado de todo: infusiones, oraciones, medicamentos. Nada funcionaba, hasta que su nieta, sin decir palabra, dibujó la espiral en el baño con una tiza. Él no vio el gesto, pero a la mañana siguiente despertó distinto. Había dormido por horas y al entrar al baño solo dijo: «Hay algo nuevo aquí». No era la tiza, no era el símbolo, era el campo que había sido tocado. La espiral es una puerta que no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Gira donde las palabras no llegan, donde la razón no explica, donde el dolor no se alivia solo con consejos. Es el gesto de quien decidió confiar en lo invisible, y cuanto más la honras con presencia, más te responde, no con promesas, sino con señales. Un pensamiento más claro, un desahogo que fluye con ligereza, una risa que vuelve sin razón, aparente. Pequeñas cosas, casi imperceptibles, que anuncian que la energía cambió, porque la verdadera protección no rechaza, transforma. No se trata de bloquear el mundo, sino de elegir con qué deseas vibrar. Y cuando dibujas la espiral con el alma, le estás diciendo al invisible: «Estoy aquí y deseo estar en paz». Ese acto tan simple es, muchas veces, lo que inicia la sanación de un ciclo completo. Porque expresa que estás listo, listo para soltar lo que pesa, listo para invocar lo que es liviano, listo para convertir tu espacio en un altar. Ahora, respira profundo, observa el lugar en el que estás y pregúntate: ¿lo que vibra aquí fue elegido o simplemente dejado? Si sientes que algo necesita cambiar, no esperes. Toma lo que tengas a mano y traza la espiral. Y entonces,
Al despertar, presta atención a los detalles, porque a veces lo que más necesitabas era solo un gesto para recordar: quien cuida lo invisible transforma todo lo que se vuelve visible.